El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. A inicios de la semana que concluye, el presidente Lenín Moreno anunció la desclasificación de la información de 4 casos ocurridos durante el gobierno anterior. El secuestro de Fernando Balda, la muerte del general Jorge Gabela, la prisión del exdiputado Galo Lara y la desaparición del joven David Romo, cuyas investigaciones no fueron transparentadas en su totalidad. Tuvieron reserva o restricciones, casos graves en los cuales hasta se presume que hubo participación de funcionarios estatales. El pasado 8 de abril, precisamente en este programa, presentamos un recuento del caso de Fernando Balda, quien por 5 años ha buscado que el Estado ecuatoriano encuentre y sancione a los culpables de su secuestro ocurrido en Bogotá en 2012. Y es que, a pesar de que la justicia colombiana encontró y condenó a los autores materiales, al seguir las pistas y tirar del ovillo para encontrar a los autores intelectuales, las investigaciones se dirigieron hacia nuestro país. Hasta el momento, en Ecuador hay 3 ex agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia detenidos y la jueza Daniela Camacho, quien lleva el caso, ha ordenado la prisión preventiva de Pablo Romero, exdirector de la SENAIN, y de Fausto Tamayo, exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, pues el fiscal Paul Pérez los considera culpables. Entre las personas que han sido llamadas a declarar figuran el expresidente de la República, Rafael Correa, y su ex asesor de inteligencia, Romy Vallejo. Lucero nos amplía los detalles a continuación. Fue un delito que ha sido cometido desde el Estado. Como crimen de Estado fue calificado el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. Así lo dio a conocer el fiscal general encargado Paul Pérez Reina el pasado 31 de mayo, luego de que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a 2 nuevos procesados por el hecho: el director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, y el excomandante de Policía Nacional, Fausto Tamayo. La Fiscalía, dentro de la investigación, ha venido recabando información que ha permitido establecer la participación en contra de estas 2 personas que fueron funcionarios públicos y que hoy actualmente ya se encuentran procesados, vinculados, y además se han dictado medidas cautelares en su contra, que son la prisión preventiva. Lógicamente existen unos cheques en donde se han pagado con fondos públicos y que lógicamente esto todavía está investigándose. Balda era una figura incómoda para el anterior régimen. Había denunciado un supuesto tráfico de influencias en contratos de los seguros del Estado, la existencia de una oficina de espionaje estatal e incluso había asegurado que el entonces presidente Rafael Correa habría conocido una supuesta adulteración de la Constitución que elaboró la Asamblea Constituyente. Y por esos motivos fue demandado penalmente por injurias calumniosas no graves por el director de la Unidad Técnica de Seguros, Óscar Herrera, y por atentar contra la seguridad del Estado, denuncia impulsada por Alexis Mera. A consecuencia de esto, Balda huyó a Colombia, donde se estableció desde 2009. Luego de que la jueza de garantías penales, Daniela Camacho, ordenara la prisión preventiva de los exfuncionarios, Fiscalía pidió a la Interpol que localizara a Romero, de paradero desconocido desde el 2017, mientras que la situación de Tamayo se complicó más debido a que él ya se encontraba detenido por el caso conocido como pases policiales. De esta manera, y con 19 elementos de convicción, Romero y Tamayo se sumaron a la lista de personas vinculadas a las acusaciones de asociación ilícita y secuestro que la Fiscalía ecuatoriana ya seguía en contra de 3 exagentes de la SENAIN, Luis Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinosa. Y con estas nuevas vinculaciones, las investigaciones sobre el caso, reabierto en enero de este año, se ampliaron hasta el 18 de julio. Hasta la fecha, varias autoridades del gobierno anterior han sido llamadas a declarar. José Serrano, quien se desempeñó como ministro del Interior entre mayo de 2011 y noviembre de 2016, rindió su versión el pasado 19 de marzo tras no acudir a 2 llamados anteriores.
El 9 de mayo, Diego Vallejo, ex asesor de Serrano, lo hizo vía videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, también fue convocado el pasado 24 de mayo y a través de videoconferencia realizó sus declaraciones desde el Consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, localidad en la que actualmente reside. Romy Vallejo, ex asesor presidencial y exsecretario de Inteligencia, rindió su versión la tarde del 5 de junio, luego de que pidiera diferirla del pasado 28 de mayo. Y están pendientes las declaraciones de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, el ex viceministro del Interior, Javier Córdoba, y del exministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, quienes fueron convocados para el próximo 18 de junio. Antes de conocer lo que ha dicho cada uno de los convocados a rendir versión a la Fiscalía, quisiera notar que en marzo de 2014, la Fiscalía colombiana identificó a los autores y los detuvo. Ellos se acogieron a un preacuerdo, el equivalente en nuestro país al procedimiento abreviado o a una delación. Fue así como la investigación está llegando a descubrir a los autores intelectuales en Ecuador. La entidad colombiana solicitó información a su par ecuatoriana para continuar con las investigaciones, aunque en un inicio el requerimiento no tuvo la respuesta esperada. Al poco tiempo de que ocurriera el secuestro, el exasambleísta fue deportado a Ecuador, donde cumplió 2 años de cárcel por injuria calumniosa no grave. Fue recién el 30 de mayo de 2014 cuando 4 de las 5 personas que ejecutaron el plagio fueron detenidas en la localidad de Puerto Tejada, a 20 minutos de Cali. Se trata de Jonathan Usuriaga, Luis Moreno Navia, Yajaira Valencia y Karim Sheikh Mina, alias El Costeño. Ellos fueron condenados a 60 meses de prisión por el delito consumado de secuestro simple. Sin embargo, en sus declaraciones ante las autoridades colombianas, aportaron datos importantes a la investigación, como que un hombre ecuatoriano era quien los había contratado. El señalado era Raúl Chicaiza. De la versión que dan los capturados en Colombia, especialmente Karim Sheikh Mina y Jonathan Usuriaga, señalan que fue Raúl Chicaiza quien los contrató, que estas contrataciones se llevaron a cabo dentro del Hotel Capital y el Hotel Sheraton de Bogotá. Esto lo pudo corroborar la Fiscalía de Colombia porque solicitó los videos de las cámaras de seguridad del lobby, del restaurante, de estos hoteles, y allí se ve claramente a Raúl Chicaiza reunidos con los autores materiales. Revista Semana de Colombia, uno de los medios que siguió con interés el caso desde sus inicios, publicó en una de sus entregas que el primero en caer de los 5 autores materiales declaró que les habrían prometido 30 millones de pesos por la operación, es decir, alrededor de unos $16.700, y que horas antes de partir hacia el barrio de Cebrito, donde tuvo lugar el secuestro, cada uno de los involucrados habría recibido $800 como anticipo. Pero la operación además habría incluido el pago de boletos aéreos, alquiler de vehículos para movilización, celulares y hasta ropa de marca en 2 tiendas de renombre. Solamente allí, en la contratación de los secuestradores o sicarios, fueron $160.000. Pero rápidamente revisando el expediente uno puede cuantificar. Entre todo eso hablaríamos que aproximadamente $223.000 es lo que hemos cuantificado hasta ahora. Claro, en los delitos hay dineros con los que nunca se entregó factura. Y creemos que esto costó muchísimo más. La primera pista para los investigadores colombianos fue la placa del auto que participó en el secuestro. Esta lo llevó a un patio de alquiler de vehículos, en cuyos registros hallaron que Luis Raúl Chicaiza había firmado el recibo de alquiler por 6 millones de pesos. El mismo que, junto a otros 2 ecuatorianos y supuestos activistas de oposición, había asistido a una conferencia en el Hotel Las Lomas, donde se había producido una protesta diplomática por supuesta intromisión en asuntos internos. La Fiscalía colombiana entonces solicitó información a las autoridades ecuatorianas, las cuales respondieron que se trataba de un sargento activo de la policía que para aquel entonces laboraba en la Dirección General de Inteligencia. Aún así, no fue hasta el 20 de marzo del 2018 que la Fiscalía colombiana consiguió que una jueza de Bogotá emitiera 3 órdenes de captura contra los presuntos determinadores del secuestro.
Las órdenes judiciales recaen sobre Jessica Falcón Querido, Jorge Armando Espinosa Méndez y Luis Raúl Chicaiza Fuentes, integrantes de la Policía del Ecuador. El material probatorio recopilado por fiscales colombianos indicaría que estas personas habrían ordenado la retención del político y supuestamente contactaron a un grupo criminal en Colombia para que se encargara del acto delincuencial. Decía el comunicado. Fue así como el juez Roberto Cueva dictó la prisión preventiva en contra de los 3 exagentes involucrados. La última de las capturas se desarrolló el lunes 19 de marzo y luego de ser trasladados a la unidad de flagrancia de Pichincha para receptar sus versiones, la fiscal Jimena Mena formuló los cargos por supuesto delito de asociación ilícita y secuestro. Lo que ha dicho cada uno. El proceso se encuentra en instrucción fiscal, periodo que se alargó por un mes más luego de la vinculación de los 2 nuevos procesados. Sin embargo, hasta el momento, estas han sido las revelaciones que han trascendido. Chicaiza, Falcón y Espinosa. Fiscalía de Ecuador vinculó y pidió la detención de los exagentes de la SENAIN, Luis Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinosa, basada en la información provista por su homóloga colombiana. Chicaiza se declaró culpable y en su testimonio aseguró que habría recibido órdenes directas del exmandatario Rafael Correa, del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero y del exdirector general de Inteligencia de la Policía Fausto Tamayo. Chicaiza fue el primero en acogerse al proceso de cooperación eficaz, luego Falcón también lo hizo. Entre los elementos de convicción que tiene en su poder la Fiscalía figuran grabaciones de audio como pruebas, una de ellas que involucra a Romero y que incluso ha sido compartida en YouTube por una cuenta anónima el 18 de abril de este año, y la pericia realizada a pagos de viáticos, dispuestos supuestamente por Presidencia de la República a 4 agentes de inteligencia, Romy Vallejo, Wilson Narváez, Paulina Almeida y Paco Silva, quienes habrían viajado a Colombia junto con Chicaiza. El exministro del Interior, José Serrano, acudió a la Fiscalía para rendir su versión al tercer llamado. A la salida de la diligencia, Serrano hizo hincapié en el carácter reservado de su versión. He dado mi versión de los hechos. Esta investigación obviamente está en nivel de reservada y por otra parte también debo señalar que sobre estos hechos lo que conozco específicamente es que el señor Fernando Balda fue deportado luego de un trámite judicial, luego de un trámite administrativo que llevó adelante el gobierno colombiano. Incluso fue el propio gobierno colombiano el que facilitó un avión para que el señor Balda sea trasladado al Ecuador. Y obviamente ya el tema de la investigación pues lo continuará la señora fiscal. Por su parte, Diego Vallejo, quien era asesor de Serrano cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior, aseguró que fue testigo de una reunión en la que supuestamente Serrano y Romy Vallejo, también exsecretario de Inteligencia, entregaron un informe a Correa sobre la ubicación de Balda en Colombia. Esta declaración fue una ratificación formal de lo que ya había dicho anteriormente en un video que circulaba en la plataforma YouTube y que, según Balda, ya había sido incorporado al proceso. Contrataron personas para realizar seguimientos, obtuvieron de manera clandestina fotografías, videos, correos electrónicos, utilizaron dinero de todos los contribuyentes para viajar a Colombia a coordinar este ilícito. Todo esto yo lo puedo aseverar porque estuve presente en el momento en que el exministro Serrano le entregó el informe al expresidente Rafael Correa el día jueves 28 de abril del año 2011 en el Palacio de Cristal, en un evento organizado por el Ministerio de Justicia sobre democracia y desarrollo. Durante 2 horas, el exmandatario Rafael Correa respondió a las interrogantes planteadas por Fiscalía en base a la cooperación eficaz a la que se sometieron los exagentes de la SENAIN procesados. Según declaraciones de los abogados de los exagentes y de Balda, Correa aseguró haberse enterado del secuestro por las noticias publicadas por la prensa, por los comentarios en redes sociales y no haber conocido absolutamente nada sobre el operativo sino hasta mucho después de que había ocurrido. También negó conocer a muchos de los nombrados en el caso, que no sabía de los supuestos pagos a los agentes y que eso era competencia de la SENAIN y del ministro coordinador de seguridad de entonces. Y el expresidente dijo, yo solamente hablaba con el exministro de coordinador, punto.
y él se encarga del resto. Entonces habrá que llamarlo a Arellano para que aclare perfectamente bien. Entonces ahora no sería nada raro que Arellano tampoco se acuerde de nada y diga pregúntenle al inferior. Estaríamos todos esperando que se den procesos de vinculación, ¿no? Específicamente de la escalera de mando, de cómo funciona, de la cadena de mando. Para la toma de versión, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, acudió en representación de Correa a la Fiscalía de Pichincha. Previo a su ingreso, indicó que el exmandatario estaba dispuesto a colaborar con el sistema. Sin embargo, al contactarnos con él para que nos diera una entrevista, nos comunicó que el expresidente Correa ha decidido que su portavoz en este tema sea el doctor Caupolicán Ochoa Neira. Aún así, el exmandatario no ha desaprovechado la oportunidad para dar a conocer su opinión sobre el caso a través de su cuenta de Twitter. Para involucrarnos en caso Balda, dijeron que los cheques de viáticos de los policías procesados salieron de la presidencia. Eso es falso. La presidencia no hace cheques sino transferencia. Es gravísimo, demuestra todo lo que son capaces de inventar para acusarnos de algo. Otra grave inconsistencia del caso Balda. De acuerdo a su propia acusación particular, el supuesto operativo empezó al menos desde mayo de 2012, cuando era secretario de Inteligencia Raúl Patiño, aliado de este gobierno, pero ni lo mencionan. Pura judicialización política. No pudieron imputarme corrupción, ahora quieren inventar represión. Caso Balda, es falso lo de los cheques de la presidencia y el secretario de Inteligencia era Raúl Patiño. Fiscalía pidió además a la Presidencia de la República copia certificada de la bitácora de reuniones del expresidente Correa entre 2011 y 2012. El ex asesor presidencial y exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo se acercó a rendir su versión a la Fiscalía sin intercambiar palabra alguna con la prensa. Sin embargo, se conoció a través de Fernando Balda y de sus abogados que en su declaración Vallejo habría manifestado que recibió órdenes del expresidente Correa de viajar a Colombia para seguirlo e investigar su situación migratoria. Y ha dicho que el presidente Rafael Correa le ordenó a él expresamente que viaje a Colombia a darme seguimiento, a reportar mis actividades y dar un informe sobre mi situación allá. Y que para esto el presidente le dio viáticos que los autorizó la secretaria del presidente. Incluso tras esta diligencia, el abogado de Espinosa dijo que pediría una ampliación del testimonio del expresidente Correa. Hasta el 18 de julio, la Fiscalía tiene potestad para llamar a rendir versión a las personas que considere que podrían aportar más información, a menos que vincule a nuevas personas, lo cual ampliaría el periodo de instrucción, como ya ocurrió. Otros detalles. Pero el caso Balda ha tenido algunos hechos un tanto escabrosos. Jonathan Usuriaga Jiménez, uno de los autores materiales y quien, según la Fiscalía de Colombia, fue parte fundamental en el desarrollo de la investigación y posterior condena a los autores materiales del secuestro del señor Fernando Balda, murió poco tiempo después de ser condenado, producto de varios disparos. El pasado 1 de junio, Maritza Briones, esposa de Fausto Tamayo, presentó a la Fiscalía una denuncia por amenazas, mientras que el propio Balda denunció a través de redes sociales un supuesto intento de presión del ex canciller Ricardo Patiño a uno de los exagentes recluidos en la cárcel 4 de Quito. Entre tanto, el pasado 4 de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la desclasificación de la información de la SENAIN sobre su caso. Hemos tomado la decisión de desclasificar absolutamente toda la información que tenemos o que tiene la SENAIN con respecto al supuesto secuestro que sufrió el señor Balda en la ciudad de Bogotá. Además, el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Justicia un informe respecto a la supuesta visita del ex canciller. Supuestamente dentro de los archivos de la SENAIN debería estar todo sobre mi secuestro. Los seguimientos que hicieron en mi contra y todas las actividades que desde el gobierno a través de la SENAIN se hicieron en mi contra. Sin embargo, nosotros tenemos información de que podrían haber mutilado o extraído esa información y por ende estaría incompleta. No obstante, es bueno que la ciudadanía del país sepa que indistintamente de lo que haya dentro de la SENAIN, la Fiscalía hasta el momento
ya cuenta con todos los elementos probatorios y de convicción para vincular a Rafael Correa como el autor intelectual de mi secuestro. Ya los tiene, es decir, haya lo que haya dentro de la SENAIN, la vinculación tiene que ir porque existen todos los elementos probatorios. Así, entre versiones libres y voluntarias de exfuncionarios, declaraciones de quienes se han acogido a la cooperación eficaz, información y pruebas aportadas por la Fiscalía de Colombia y el levantamiento de información que ha realizado la Fiscalía ecuatoriana, continúa despejándose el panorama sobre este caso, que desde sus inicios se perfilaba como algo más que delincuencia común. Hasta aquí la información, Rafael. Secuestrar a una persona es un delito sumamente grave. Más grave aún si ese secuestro ha sido realizado u ordenado por funcionarios que supuestamente deben protegernos y darnos seguridad. Por eso el fiscal Pérez ha calificado este secuestro como crimen de Estado, porque es el Estado el que habría perpetrado el delito a través de funcionarios públicos. Quedan algunas interrogantes que tanto la jueza Camacho como el fiscal Pérez deberán esclarecer durante el proceso. Entre esas, ¿conocía el expresidente Correa sobre este secuestro? ¿Dio él la orden? ¿Cómo pudieron actuar tan libremente los agentes ecuatorianos en Colombia? ¿Conocían las autoridades colombianas sobre este secuestro? ¿Participaron o colaboraron de algún modo? Son interrogantes que esperamos algún día tener respuestas. Esto ha sido todo por hoy. Les deseamos muy buenas noches.